Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos en esta última actualización de proyecciones económicas de este 2025, que desde el equipo de la Dirección de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado del Grupo Cibes Colombia hemos preparado para ustedes en la tarde de hoy. Tendremos algunos anuncios respecto a la actualización de variables que hemos visto con un desarrollo significativo desde lo que fue nuestra última actualización plasmada en esa guía Bancolombia 2026, pero sabemos pues que hay nuevas noticias en materia de inflación, retos en lo fiscal que ameritan una nueva sentada en este espacio. En esta oportunidad hablaremos sobre los retos que se tienen en estos últimos meses del año, un 2025, que si uno se remonta al inicio del año, realmente se veía un poco más desafiante desde lo que podía ser ese entorno internacional, el efecto de aranceles sobre las economías y una menor visión, digamos, de crecimiento, pero que por el contrario, otra serie de variables que aparentemente venían por un camino más ordenado y de estabilización gradual, como en el caso de la inflación, las mismas finanzas públicas, pues dieron un giro más bien hacia un camino un poquito más desafiante. Hablaremos sobre esta actualización, las diferentes variables, y tendremos hacia el final el espacio natural que tenemos para preguntas. En esta oportunidad, y siempre nos gusta pensar no solo en lo que nos acoge por la misma coyuntura, el ciclo económico, la volatilidad de mercados, pero pensar un poquito en esas grandes tendencias que empiezan a delimitar el camino para el 2026. Decir además que son tendencias que no son nuevas, las venimos diciendo en estos espacios, siempre tratamos con nuestro equipo de la dirección volver hacia ellos como un ancla de hacia dónde van las economías. Y en esta oportunidad hemos escrito sobre lo que consideramos sería la Orquesta Sinfónica del 2026, donde por supuesto tenemos unos instrumentos de viento, una percusión desde algunos de los sectores, otros sectores que resuenan por los silenciosos que están en el aporte económico. Y el mensaje que hemos querido dejar esta última actualización es que la batuta fiscal para el 2026 va a ser lo más importante. Y así como en una gran orquesta, esperaría uno tener una gran directora de orquesta para el 2026 que logre dar las señales correctas en materia fiscal. Imagínense un escenario donde con solo el subir, digamos, de esa batuta, se logre dar unos mensajes y señales de claridad hacia dónde se encaminan las finanzas públicas. Creemos pueden llegar a ser bastante importantes en lo que por supuesto será un año muy retador, con incertidumbre electoral, con incertidumbre internacional, pero que por supuesto también será un año de giro, será un año de transición, como lo venimos diciendo. Hablemos un poquito sobre las megatendencias que venimos también anotando en diferentes publicaciones nuestras. Siempre hacemos un esfuerzo por no solo pensar en la coyuntura, en el día a día, el decreto del momento, el tweet, sino también sobre esas grandes megatendencias que además de decir nos están impactando en esta visión económica de una manera muy acelerada. Lo primero es que el año pasado hablábamos mucho sobre lo que ha sido la fragmentación económica global, que por supuesto cobraba particular importancia a la luz del debate arancelario y toda esa política de guerra comercial desatada por Trump, que si uno se remonta a los inicios del año realmente terminó siendo mucho peor en materia de imposición de aranceles, el número de países afectados, así como algunos, digamos, de los efectos que tendría sobre actividad económica, pero que a la postre se fue de alguna manera desescalando ese efecto. Hoy ya no hablamos necesariamente de fragmentación global, lo que estamos hablando acá es sobre diversificación económica global. Lo cierto es que los países se han dado a la tarea de encontrar la forma de diversificar sus aliados comerciales, diversificar sus cadenas logísticas para asegurar un comportamiento un poquito más certero y predecible de sus propias economías. Entonces, diversificación en los portafolios, diversificación en las cadenas logísticas, en esos aliados, y esa tal vez es una mega tendencia con la que continuaremos hacia adelante. Incluso para no ir tan lejos en Estados Unidos, pues ha habido una concentración de interés en activos tecnológicos. Hoy el llamado es un poquito más hacia la diversificación, tal vez hacia otra serie de sectores y otros activos que puedan servir un poquito más
un poco más seguros en temas esenciales como la educación, la salud y otra serie, digamos, de activos más esenciales, no solo cargado en la tecnología, que recordemos, pues se habla sobre una posible burbuja atada a ese gran interés y despliegue de las empresas hacia la inteligencia artificial. La segunda gran tendencia, megatendencia, que sabemos nos continúa impactando, pero de una manera muy precipitada en Colombia, tiene que ver con el cambio demográfico. Venimos escribiendo sobre esto, sobre cómo no solo impacta las decisiones de consumo, la sostenibilidad pensional, lo fiscal, el sector de la educación, salud y otros, sino que es que en efecto, como lo veremos más adelante, somos una economía que estamos volcadas a consumir y estamos volcados a consumir de una manera distinta, en parte por este cambio demográfico. Menos fecundidad, niveles de fecundidad, más longevidad, menos personas viviendo en hogares diferentes. Eso es una gran transformación que viene ocurriendo y que nos debe abocar a pensar cuáles son las políticas públicas que puedan abordar los retos del cambio demográfico con una visión muy prospectiva. Ahí les dejo el dato, 1.1 hijos por mujeres en Colombia fue el dato que dejó el 2024. Ya viene cayendo la fecundidad en el 2025 un 6.6%. Esto es precipitado y esto es aquí y esto es ya. Entonces, esto es un punto muy importante. La tasa de reemplazo de fecundidad en nuestro país se estima sea del 2.2 hijos por mujeres. Entonces, las mujeres a buena hora estamos en el mercado laboral, lo desafiante va a ser una población que envejece y no reemplaza a la tasa que debería estar haciendo. Se estima que a niveles del 2050 tocaremos pico de población. Siempre pensamos que nuestra población en Colombia aumenta y tal vez llegaremos a un cap de 57 millones de habitantes. Entonces, algo muy importante para tener pensando en esas grandes tendencias. Por último, una tendencia, megatendencia, porque es permanente, abarca muchos países, trasciende fronteras y tiene que ver con el activismo fiscal y la dominancia que de esto desprende en lo macroeconómico hacia las dificultades que se está teniendo en la política monetaria, altas tasas de interés, para realmente tratar de converger. Más estímulo fiscal a lo largo y ancho del planeta, que deja mayores niveles de endeudamiento, unos flujos de cajas insostenibles y unos gobiernos que de alguna manera se vuelven muy resilientes en su gasto y los hogares muy cómodos en recibir subsidios, pues está dejando unos lastres un poco en el operativo de muchos de los instrumentos de política macroeconómica y esto lo estamos viendo en Francia, en Estados Unidos y por supuesto en América Latina. Pero no hablemos solo de las megatendencias. Acá hay unos macroimpulsos que nos están dejando una actualización que en esta oportunidad nos lleva a estimar al alza nuestro crecimiento económico estimado, tanto para el 2025 como para el 2026. Ya se los estoy adelantando, pero en esta oportunidad estamos revisando al alza nuestra perspectiva porque estamos viendo un sólido crecimiento. Ya llegaré a ese punto, pero me anticipo acá con decir que el consumo, tanto público y privado, es el verdadero propulsor de la economía. Esto tiene desde el cambio demográfico, desde los temas relacionados con la migración y la alteración, digamos, de algunas de esas preferencias. La misma pandemia dejó unos lastres importantes y qué decir frente a un año de mundial donde, por supuesto, todos estaremos ávidos de consumir camisetas, tiquetes y algo de diversión. También en un año electoral que también propone unas dinámicas de consumo interesantes. Entonces, lo bueno pues hay dinamismo desde los hogares, hay resiliencia desde las fuentes de ingresos que algunos de estos están teniendo. El lastre es hasta cuándo eso va a ser sostenible, especialmente dado ese activismo fiscal que por supuesto dejará un lastre hacia el crecimiento y que nos tiene la inversión en mínimos de décadas y que no termina de levantar cabeza y deja rezagos en algunos de los sectores. Pero es un macroimpulso, es algo que viene impulsando la economía, así como el superciclo de mercados emergentes. También hemos escrito sobre este punto. Los mercados emergentes están teniendo un buen momento después de varias décadas de no estar, digamos, tan a tono en las preferencias de los inversionistas internacionales. Ahora lo vienen estando y Latinoamérica se posiciona como un lugar geoestratégico desde la lucha antidrogas, la política antimigratoria
y la abundancia de minerales críticos y recursos naturales. Esto es un punto muy importante porque esa guerra tecnológica que tal vez hasta ahora se está afianzando y va a seguir tomando vuelo, estará muy atada a la capacidad de poder soportar ese andamiaje y demanda de energía y demanda, digamos, por minerales críticos que entran a apoyar todo ese despliegue de la inteligencia artificial, por nombrar solo una tecnología. Entonces, Latinoamérica se posiciona, además, posiblemente en un giro en su mapa electoral en países como Brasil, Chile, posiblemente Colombia, que los mercados, los inversionistas internacionales hoy día le dan más probabilidad que haya un giro hacia políticas más pro mercado en la región. Y algunos inversionistas mencionan que haber llegado tarde a ese cambio en Argentina es algo que no quisieran ocurra para cuando se dé el giro en los otros países. Además, los mercados de la región, Brasil, Chile, Colombia, todavía mantenemos tasas de interés elevadas. Ya hablaremos sobre cómo nuestra perspectiva ahora es un giro hacia tasas de interés más altas por más tiempo en Colombia, lo cual nos va a dejar un diferencial de tasas todavía atractivo y una rentabilidad que hace que los flujos, bien sea especulativos o un poco de más mediano plazo, como los que menciono, para atender estas necesidades de inversión e infraestructura, termine de alguna manera afianzando y permitiendo una entrada de este tipo de flujos de capitales. 32% ha sido el aumento de los flujos de mercado de capitales hacia América Latina en lo corrido entre enero y septiembre de este 2025. Así que esto está ocurriendo ahora, mientras algunos de los activos estadounidenses, como los bonos del Tesoro, de alguna manera pierden fuerza y todo el mundo busca nuevas rentabilidades y oportunidades. Para no quedarnos solo en lo que tal vez son notas de impulsos, pues naturalmente aquí tenemos unos micro desafíos en nuestra economía, pues muy profundos, que estaremos pues en un cambio de gobierno en el 2026 posiblemente, donde se plantea la necesidad de tener unas nuevas políticas que busquen abordar de una manera muy rápida, entendiendo también los macro desafíos tan profundos que tenemos en materia fiscal. Hablemos, por ejemplo, el rezago sectorial que todavía estamos viviendo en varios de nuestros sectores líderes. La construcción era un sector que sabíamos todavía la tenía algo difícil en este 2025, pero que a la postre nos dejó también sin mayor aliento, por debajo de las expectativas que teníamos. Creemos que el 2026 será un año un poco mejor para ese sector que comienza a levantar cabeza con mejores indicadores de ventas de viviendas, pero que requiere todavía impulsos desde las iniciaciones. ¿Y qué decir del rezago sectorial del sector minero energético, que pues por supuesto tiene otra serie de implicaciones un poco más profundas desde la política pública, en adición a micro desafíos desde la misma sostenibilidad de la transmisión energética, el tema de las comunidades para los despliegues que se están haciendo en energías renovables, con grandes oportunidades, pero todavía unos micro desafíos. Informalidad, lo pongo como un micro desafío, pero por supuesto es de un alcance macro, pero sabemos que los niveles de informalidad en el país vienen aumentando y que seguramente tienen una descomposición microeconómica para terminar de entender una reforma laboral que entró en vigencia en este 2025, pero actuará en forma en el 2026, que terminará de perfilar lo que ha sido un mercado laboral que seguimos diciendo es resiliente desde la tasa de desempleo, pero que no lo es tanto desde la calidad misma de los empleos. Algo para estudiar, creo yo, al nivel del micro detalle de los sectores. Además, decir que pues, tenemos en medio de un boom de los commodities, de los precios del café, del precio del oro, pues tenemos también un aumento en la actividad, digamos, un poco más informal, incluido, por ejemplo, el oro ilegal. Y sabemos que hay, digamos, unos ingresos en el campo y en otras series, digamos, de regiones que están contribuyendo tal vez a estos indicadores de informalidad. Por último, la productividad, el más macro de los microdesafíos, es realmente lo que nos deja una duda sobre cómo vamos a seguir creciendo por encima del potencial de la economía colombiana hacia adelante. Y nos arrojó, si bien el DANE nos reportó recientemente un 0,9% de productividad, de acuerdo a la tasa global de productividad, de los factores de productividad, la TFP, realmente visto desde la productividad laboral por persona ocupada, tenemos una pérdida en la productividad de menos 0,3%. ¿Por qué razón?
hemos venido recortando las horas trabajadas al tiempo que mantenemos los mismos empleos. Menos productividad, ¿cómo nos va a posicionar para un crecimiento sostenido de largo plazo? Creo que aquí ya les di muchas ideas de lo que contiene nuestra actualización de proyecciones económicas. Ahondaré sobre algunos puntos, pero entendiendo que de alguna manera es la orquesta que debemos tratar, digamos, de poner en sintonía, donde por supuesto resuena por su silencio la inversión tanto pública y privada, y que creemos tomará tal vez hasta el 2027 realmente ver un impulso mayor en materia de inversión, en parte también por esas afugias fiscales, así como las dificultades en convergencia monetaria. Muy bien, ahora sí entremos un poco más en materia, algunos de los aspectos aquí que he dejado, pero ojalá no pierdan de vista esas grandes tendencias. La perspectiva internacional, ya lo mencioné, tuvimos, digamos, en algún momento de abril, una reducción importante por parte de las perspectivas que se tenían a nivel internacional para las principales economías del mundo, pero que conforme se desescalaba ese tono en la guerra arancelaria, y se daban algunas de las negociaciones que se han venido dando entre diferentes países, se volvían a aumentar, y lo he marcado ahí en verde, algunas de las proyecciones económicas. Si se compara entre diciembre y junio, este es el compendio de acuerdo a Focus Economics de consenso de analistas para las principales economías del mundo, para resaltar, pero igual lo pueden consultar en detalle en nuestra publicación, pues resaltar que el 1.9% sería el crecimiento estimado para la economía estadounidense en el 2025. En algún momento se le da una alta probabilidad de recesión, si es que en efecto los aranceles promulgados realmente entraban con vigor, como en algún momento se creía. Lo cierto es que la economía estadounidense tiene una resiliencia desde el gasto de los hogares, desde el mismo estímulo fiscal que pueda entregar el gobierno en el 2026 a través de esos alivios tributarios que ya están plasmados en ley, alivios tributarios también a las empresas, así como pues unos efectos de desregulación bancaria y en el mismo sector tecnológico que puede ayudar a impulsar a las empresas hacia adelante. Pero los aranceles no es como que se hubieran anunciado, se hubieran quitado y todo hubiera vuelto a la normalidad, porque lo cierto es que la economía estadounidense anteriormente crecía al orden del 2.5-2.7% de crecimiento. Hoy estamos por debajo del 2%. Y hay un impacto, hay un lastre sobre las decisiones de inversión, sobre las necesidades de los diferentes exportadores e importadores de encontrar nuevos aliados y en efecto diversificar sus formas de trabajar y de producir y de poner sus productos en el mundo. Y más bien lo que tenemos hoy día es un flujo importante de productos de China encontrando nuevos mercados. Esto es un reto que no hemos, un concepto que todavía no hemos terminado de profundizar, lo que implicará que la economía china, ya entendiendo el mundo arancelario en el que se tiene que mover, en la guerra económica permanente, además por la búsqueda de esos minerales críticos que tanto desea Estados Unidos, pues tenemos que ahora China está poniendo sus productos, vehículos eléctricos, plásticos, electrónicos y otros en mercados del sudeste asiático, pero también en América Latina. Y miren cómo con la economía china, si bien crecía al 7,7 en décadas pasadas, hoy crece por debajo del 5% que tiene el mismo gobierno asiático como meta volante. 4.4% estimado para el 2026. Es una economía que, si bien tiene algo de resiliencia, sigue impactada por una deflación, un desempleo juvenil, así como un lastre sobre su sector inmobiliario, y que está buscando dónde reubicar todo ese comercio internacional. Algo para estudiar hacia adelante, porque creemos tendrá un efecto en lo sectorial. Algunos productos van a llegar más baratos y posiblemente tengan impacto hacia algunas industrias. Muy bien, para irnos al fondo de la tabla, Brasil y México, algunos de los países de América Latina que han tenido, digamos, una contienda abierta con Estados Unidos en lo arancelario, también tienen ya una afectación de cara a aranceles pues del 20 o hasta el 50% en algunos momentos se le asignaba a Brasil, y dependiendo de los productos, pues ahí hay unos retos. En adición, por supuesto, a toda la política antimigratoria que afecta especialmente a México, y la guerra antidrogas que pues tiene a Claudia Sheinbaum constantemente negociando diferentes aspectos y sin mucha claridad sobre cómo tan solo unos años atrás hablábamos del fenómeno del nearshoring en México, que tenía grandes inversiones llegando,
y que hoy día realmente es una economía que solo crece 0,5% en este de 25 y de pronto 1,3% con ese pequeño impulso que le pueda dar el mundial allá el próximo año. Muy bien, movámonos hacia la siguiente para entender cómo esto se perfila en medio de una Reserva Federal que el día de hoy ratificó lo que era nuestro estimativo. Qué bueno no tener que decirles que nos equivocamos con solo minutos de haber sacado nuestra actualización, pero anticipábamos que en efecto pues se diese un recorte de 25 puntos básicos. Era difícil en meses pasados ver si realmente lo iban a poder hacer, pero lo cierto es que el mercado ya lo venía descontando producto de un mercado laboral estadounidense que se viene debilitando en la creación de nóminas agrícolas que, digamos, están por debajo de promedios anteriores. Si te vas a la siguiente, vemos precisamente cómo, pues, por una parte tenemos una inflación que, digamos, todavía no necesariamente estuvo tan impactada aún por los aranceles. Se estima que un 75% de la transmisión de aranceles, impuestos, ya se haya llegado de alguna manera a la canasta básica de los estadounidenses y ver ese pequeño repunte estimado de la inflación hacia el 2,8% hacia finales de este 2025 para 2,8 hacia un 2,5 para el próximo año. De todas maneras, por fuera de la meta del 2% de la Reserva Federal. Tenemos además que el próximo año se dará el cambio en el mando a nivel de mayo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y ya hay voces que le darían la candidatura a una persona cercana al presidente Trump, que seguramente abogará por mayores recortes de tasas de interés. En la siguiente podemos también constatar que en efecto el crecimiento estimado, por lo menos para el mediano plazo en Estados Unidos, será en torno al 2% o ligeramente por debajo y que pues será un reto todavía mantener una gran actividad con todo y que sí se muestra una resiliencia de la actividad económica por cuenta de tener tasas de interés todavía elevadas, si bien hay un espacio que el mercado viene anticipando se pueda continuar reduciendo. Y miren cómo son las cosas, lo veremos más adelante, pero mientras Estados Unidos viene ya recortando en 3 oportunidades, en 25 puntos básicos, su tasa de referencia por cuenta de la debilidad de su mercado laboral y digamos una inflación que por lo menos se mantiene en unos niveles un poco menos alterados. En Colombia tenemos una situación bastante más particular, con inflación que aumenta y seguramente tasas de interés que ya no bastará con tener permanentes. Entonces, es una tendencia de la cual hablábamos a comienzos de este año, de un desacoplamiento en los bancos centrales tomando rumbos distintos de acuerdo a lo que viene pasando con la inflación y las particularidades de cada economía. Y eso a la postre deja, si en efecto la Reserva Federal estaría reduciendo tasas y localmente o en la región las estaríamos aumentando, vamos a seguir ampliando el diferencial de tasas de interés que hace atractivo esa rentabilidad, esas operaciones de carry trade, traer los recursos y las divisas al mercado, algunos con un concepto tal vez más de especulación, entrar, salir, otros un poco más de mediano plazo, pero en ese sentido seguimos viendo algo de fuerza en esos flujos de mercados de capitales por cuenta de esta política. Muy bien, ahí tienen cómo la tasa de desempleo en Estados Unidos viene aumentando ligeramente, 4,3% estimado para este cierre y aumentando al 4,4% el próximo año, pero donde está la verdadera preocupación más que la misma tasa de desempleo está en cómo se está dando la creación de nuevos ocupados en este indicador de nóminas no agrícolas y vemos que primero pues tuvimos una cancelación del gobierno de Estados Unidos, ese official shutdown, que nos dejó sin cifras, incluso para la misma decisión del día de hoy de la Reserva Federal, tuviesen que irse un poco a ciegas en algunos aspectos, y que más bien las revisiones que se vienen dando en materia de esta creación de nuevas nóminas se ha venido dando a la baja. Entonces, pues, con ciertos rezagos está llegando la información de un mercado laboral debilitado, pero la Reserva Federal de todas maneras actuando precipitadamente porque genuinamente tiene una preocupación de cara al debilitamiento del mercado laboral. Recordemos también que lo hemos mencionado en estos espacios, que parte de la resiliencia de la economía estadounidense se debe en buena parte a un fenómeno migratorio que lleva años en escalada.
donde toda esa mano de obra, no solo proveniente de México y de otros países de Centroamérica y la región, sino también por cuenta de las tensiones geopolíticas internacionales, inundaron de mano de obra a Estados Unidos, le permitía tener una buena capacidad de oferta, así como bastantes más bocas para alimentar. Lo cierto es que una política antimigratoria como la que se ha propuesto desde el gobierno Trump, de materializarse tendría un impacto sobre la actividad económica. Pero sabemos que es difícil o casi utópico pensar en deportar al número de personas que ha estimado Trump y que por el contrario el efecto propio en la migración es aún incierto, pero está vigente de alguna manera esa política antimigratoria que afecta también el mercado laboral estadounidense. Muy bien, termino esta parte sobre la perspectiva internacional sobre algo que ya les adelanté, y es los flujos están trascendiendo las fronteras y hay movilidad de recursos hacia nuestra región. Incluso unos anticipadamente previendo que pudiese haber un cambio digamos, en el panorama, en el mapa electoral en la región, que para nosotros locales nos parecía muy temprano como se daban algunos de estos movimientos, casi 6, 12 meses atrás, y que hoy día algunos están preguntando, ¿será que sí se van a dar los movimientos como anticipamos? ¿Será que el riesgo fiscal vigente en algunos de estos países, como los altos niveles de endeudamiento en Brasil, Colombia, son suficiente garantía para mantener esos capitales indefinidamente en estas latitudes? ¿O será que más bien jugamos a entrar y salir? Pues el gráfico muestra cómo en la línea naranja en el 2025, cuando se daba, digamos, toda esta turbulencia arancelaria hacia el día en abril, el día de liberación, eh, veíamos pues cómo había una salida neta de los capitales, había gran nerviosismo sobre el impacto inflacionario de aranceles y en general pues como una pérdida de confianza en los mercados internacionales, pero que ha venido digamos subsanando ligeramente y que más bien han venido recuperándose ese apetito. Y repito, creemos que hay razones tanto de un poco más como de corto plazo cíclico, pero también algo de mediano plazo para que siga dándose algo de fuerza a este superciclo de mercados emergentes el próximo año. Por supuesto, eso de todas maneras nos deja en una posición de posibles salidas súbitas de capitales, especialmente cuando las señales no son claras de cara a los fundamentales, como en lo fiscal o como digamos en la política macroeconómica en general. Además, en Colombia hemos tenido una caída importante de la inversión extranjera directa y hoy día son más flujos de capitales, así como de portafolio que vienen entrando, que realmente inversiones de largo plazo que tienden a quedarse por más tiempo. Hoy día tal vez somos un poquito más vulnerables a que estos flujos de capitales entren y salgan y nos deja de alguna manera una lastre o un riesgo sobre nuestra balanza en cuenta corriente, como lo veremos más adelante. Muy bien, entrando en materia de la perspectiva local, ya les anticipé la buena noticia que traemos con un aumento en nuestra perspectiva de crecimiento estimado tanto para el 2025 como para el 2026. Durante buena parte de este año fuimos uno de los equipos económicos que más que sostuvo por mucho tiempo una visión relativamente optimista de cara a la actividad económica en medio de tantos desafíos macroeconómicos, lo fiscal y pues todavía esa incertidumbre en el ambiente inversionista. Y lo cierto es que incluso nuestra visión optimista de inicios de año, donde estimábamos un crecimiento del 2,6, se nos quedó corto y hoy llevamos nuestro crecimiento estimado al 2,9 para este 2025 y consecuentemente hemos aumentado del 3 anterior a un 3,2% el crecimiento estimado para la economía colombiana en el 2026. No significa esto que realmente estemos viendo como nuevas fuerzas de crecimiento. Parece ser una inercia y un dinamismo propio de la activación, la activación del impulso en sectores que ya no son solo agro y entretenimiento, se suma el comercio, se suma la industria, así todavía hay lastre en otros sectores. Pero eso es un poco la buena noticia desde la actividad económica. La mala noticia, ya se las anticipé también, la inflación realmente nos ha puesto un paro en alto porque estamos terminando el 2025 con una inflación por encima de la del año pasado. Veníamos con una senda de desinflación, lo ven ahí en la línea negra, de ese 13% que tuvimos en el 2022, un pico que se atacó y logró encaminar por lo menos en el proceso de desinflación, pero sabíamos que iba a estar bastante desafiante regresar a la meta, pero no creíamos que iba a ser
tan desafiante, tan temprano en este proceso de desinflación y así lo estamos viendo. Estimamos casi un 5.5% de inflación para este cierre de año, terminamos noviembre con un 5.3%, algo en ese entorno, pero en todo caso mayor la inflación a la del cierre del año anterior. Y con ello hemos actualizado al alza la inflación estimada para el 2026 al 5%. Anteriormente teníamos 4.1%. Es una actualización importante que refleja los retos que se tienen en materia de el impacto de la indexación al salario mínimo, la inflación que ya tiene este importante lastre. No estamos viendo fuerzas bajistas en la inflación como tal vez lo podíamos anticipar en otros momentos. Incluso la tasa de cambio apreciada en los niveles que se ha mostrado en el último mes no parece transmitirse aún a la canasta básica y por el contrario tenemos todavía preguntas y cuestionamientos sobre aumentos en tarifas de gas, servicios públicos y también inflación de alimentos. Entonces, un escenario mucho más retador en materia de inflación, pero que creemos pueda llegar a estar convergiendo hacia el rango alto de la meta del Banco de la República en el 2027, casi 7 años después de haber quedado por fuera del rango meta, muy desafiante, pero como lo dije en el inicio, como una megatendencia, muchos bancos centrales pasando por la misma situación. Consecuentemente, tenemos también, si quieres ya podemos pasar a la próxima y doy un poquito más de luces sobre dónde se está dando buenos matices de actividad económica. Sorprendentemente, el sector de recreación, entretenimiento y cultura, que tuvo un 8.2% de crecimiento en el 2024, repite en el 2025 con un 9,5% estimado y mantenemos un 8,8% para el próximo año. No creíamos que esta tendencia de aceleración en el crecimiento del consumo de entretenimiento y otros iba a tener tanta preponderancia, pero hoy día lo estamos viendo desde los indicadores propietarios que nosotros producimos en lo que llamamos el bolsillo de los hogares, el pocket share del consumo, donde vemos que en el 2019 los hogares destinaban un 6% a gastos periódicos en entretenimiento y hoy en el 2025 es un 10%. Todos ustedes saben a lo que me refiero, servicios de streaming, apuestas online, entretenimiento, conciertos y qué decir de los eventos deportivos para el próximo año. Entonces, una tendencia que prevalece en línea como con una economía que consume diferente, se divierte, pero que a la postre no deja mayor ganancia ni en productividad ni mayor inversión. El segundo gran sector líder que a buena hora aporta crecimiento con un 17% en el total del PIB, es el sector del comercio. Ya venía levantando tímidamente cabeza el año pasado, consolida un crecimiento del 5% en este 2025 y somos optimistas al creer que crecerá nuevamente casi al 6% en el 2026. Aquí se suman todas las líneas y segmentos relacionados con bienes durables, vehículos, motos, así como también otra serie de bienes no durables y semidurables como prendas de vestir que anteriormente no venía teniendo tan buen dinamismo. Entonces son diferentes sectores que ya están aportando de una manera mucho más homogénea en el crecimiento, volviendo a esa tendencia de consumo. Y atado a esto, pues la industria manufacturera también viene levantando ligeramente sus números, con un 2,3 estimado este año y un 1,8 para el próximo. La industria se viene beneficiando precisamente de esos sectores de comercio como el de vehículos. Entonces, en la industria tenemos autopartes, metalmecánica y otra serie de sectores con un buen dinamismo, pero sabemos que también la industria está muy engranada con las decisiones de inversión que lleguen al país, con el sector minero, que por supuesto ahí lo ven reflejado en la franja baja de este gráfico, así como el mismo sector de la construcción. Entonces, la industria tiene todavía un camino producto de ese micro desafío del rezago sectorial. Ahí tienen en números contractivos la minería, impresionante lo que ha pasado este año, no creíamos que iba a ser tan profunda la caída nuevamente, se suma por supuesto unos precios de petróleo por debajo pues, de los estimados, no tan favorables, así como una verdadera contracción también en la producción y algo similar para el 2026. Termino esta visión sectorial diciendo que acá hay sectores que venían aportando muy bien como el agro, pero que sabemos que mantener esos niveles del 8% iba a ser un poco complejo hacia adelante y que más bien se han venido favoreciendo de esos precios de commodities internacionales, café, cacao, banano, agroexportables con muy buen dinamismo, pero que hacia adelante tanto las cosechas
dejan de ser tan bollantes ni los precios tan favorables. Pero en esencia, una economía que en el conjunto crece al 3,2. Muy bien, el lastre ya lo mencioné, solo lo hago el énfasis acá sobre la inversión y cómo la verdad es que la economía crece desde el consumo público y del privado. Nos sorprendió bastante el crecimiento en el tercer trimestre del 2025 con una aceleración muy profunda en el consumo público, la administración pública también creciendo, y esto nos llevó necesariamente a revisar al alza la variación anual que tiene el consumo público. Imagínense todo lo que ocurre desde el pago de nóminas, subsidios, transferencias. Recordemos que el empleo público ha sido increíblemente dinámico en estos últimos años. Y pues puro y duro gastos de funcionamiento del Estado, pues llevaría a un crecimiento del casi el 7% este año. Entonces, sí, estamos creciendo al 3% o 2,9 este año, pero ¿por dónde estamos creciendo? ¿Será sostenible? ¿Es adecuado? Y eso es el tipo de preguntas que todos creo que nos tenemos que hacer de cara a los cambios que puedan llegar en el 2026. Para el 2026, para el 2026 todavía estimamos un crecimiento del 5% del consumo público, porque recordemos que se aplicó la cláusula de escape de la regla fiscal. Ningún gobierno entrante va a lograr en el corto plazo estabilizar, digamos, esa senda de consumo, esa senda de gasto inflexible, además, buena parte de ello, en sus primeros meses de gobierno, tal vez será hasta el 2027, donde uno pueda darle unos matices de ordenamiento si es que se toman esa batuta fiscal de la cual hemos hablado. Inversión, vimos un repunte del 3% en el 2024, después de esa contracción tan impresionante del 2023, pero este 2025 se asoma al 2,5 y de pronto repuntando al 4%, pero no son grandes dinámicas, seguimos con una inversión del 17% como porcentaje del PIB por debajo de los niveles prepandemia. Muy bien, las remesas han sido una fuente de los ingresos muy sostenido. Ahí tienen los flujos de remesas en el gráfico de la derecha con 54 billones de pesos acumulados en los últimos 12 meses. Son récords históricos y es una tendencia que se viene dando de una manera bastante fuerte que creemos no necesariamente se vaya a acelerar, pero por lo menos continuar con el mismo dinamismo y son ingresos que regularmente llegan a nuestro país para soportar consumo, llegan y de alguna manera para muchos han reemplazado las otras fuentes, digamos, de ingresos desde el empleo, entonces hay unos cambios en el mercado laboral, pero también pues sabemos que podría tener un tope más en el mediano plazo si es que, digamos, continúan esta visión de fragmentación global y políticas antimigratorias. De todas maneras, recordemos que las remesas en nuestro primer país de origen son las que llegan desde Estados Unidos, pero detrás está España, un país que también crece relativamente bien por estos tiempos. El mercado laboral con una tasa de desempleo por debajo del 9% de acuerdo a la lectura de octubre, y que en esta actualización de proyecciones económicas revisamos nuevamente a la baja. Realmente sigue sorprendiendo lo que ocurre en el mercado laboral. Esperamos poder profundizar un poco más no solo de cara a la visión desde la tasa de desempleo, sino, ya lo repito, pero desde los riesgos, desde las dinámicas que se están dando en informalidad. Muy bien. Si quieres, pasemos una más para ganar algo de tiempo acá. Y nos vamos un poquito a lo que es el desbalance externo, porque aquí lo que hemos venido pasando es grandes flujos de remesas, entran y las ven ahí como son esas transferencias en el gráfico de la izquierda, pero por otra parte tenemos también unas entradas importantes desde las importaciones, mientras que nuestras exportaciones no han tenido el dinamismo tal vez que uno hubiese querido y estamos tal vez ampliando un poquito nuestro déficit comercial y nuestro déficit en cuenta corriente, que pues recordemos es un llamado a una vulnerabilidad externa, todavía no los niveles de prepandemia o históricamente elevados como hemos tenido en otros momentos, pero sí que era un fenómeno que se había corregido al 2024 con un déficit en cuenta corriente de menos 1,6% y que ahora vuelve a ampliarse, esos son los niveles del 3%. Creo que serán dinámicas que hay que entender
hacia adelante, que también va en línea, digamos, con ese consumo interno que venimos viendo con gran dinamismo. Muy bien. Inflación, ya di algunas líneas sobre ello, tal vez quisiera recalcar acá un punto y unirlo con esta actividad desde el consumo, y es que el Banco de la República la tiene muy difícil, porque cuando todo el mercado esperaba podía continuar recortando tasas porque venía una senda de desinflación, se da la vuelta al libro y nos encontramos de alguna manera con una inflación que tiene unas expectativas de inflación mayores ancladas, un pronóstico de salario mínimo posiblemente elevado, como es costumbre en el último año de gobierno, de acuerdo a las cifras históricas, y de alguna manera lo que tenemos acá es también una economía que demanda más, podría estarse recalentando desde el consumo y algo de eso se podría estar transmitiendo en inflación. Ya lo vemos ahí como la inflación en bienes, que además muchos bienes tal vez son importados también, entonces debería tener, si se transmite esa apreciación a la tasa de cambio, estar cayendo. Ya la vemos comenzando a repuntar. Vemos también los precios de alimentos en la línea verde del gráfico izquierdo, aumentando nuevamente a 5.7% en alimentos, en adición, por supuesto, a ese sticky inflation, que siempre tenemos esa inflación pegajosa en el rubro de los servicios, donde principalmente pesa bastante los arriendos. Si uno tomara y piensa en lo que se está concertando para el salario mínimo, la productividad, de acuerdo al DANE, fue del 0.9%, la inflación estamos diciendo que a noviembre fue un 5.3%, el margen, digamos, para una negociación que permite aumentos en productividad, dinamización, digamos, y mantener el poder adquisitivo de los hogares, sin perjudicar la dinámica de inflación, debería estar en torno al 6,5-7%. El año pasado el salario mínimo se pactó a un 9.5% de variación anual y estimamos en nuestro escenario base se repita algo similar, pero sabemos que hay voces que promulgan por encima de esos dos dígitos. Entonces, retos que todavía están por esclarecerse también de cara a lo que se pacte para el salario mínimo, pero que el Banco de la República tendrá que actuar el próximo 19 de diciembre en su última junta sobre algunos pronunciamientos de cara a esas expectativas de inflación aumentando. Que me lleva a la siguiente gran noticia que traemos en esta nueva actualización, y es, no solo actualizamos al alza nuestra visión de inflación, ya les dije que anticipamos una inflación para el cierre del 2026 del 5%, pero ojo porque es una inflación que lograría tener ese nivel del 5%, sí y solo sí, si se incorporan algunos aumentos de la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República. En efecto, el mercado, analistas, diferentes indicadores de futuros, así como las mismas expectativas que recoge el Banco de la República, apuntan a que habría aumentos de la tasa repo del Banco de la República el próximo año. Nosotros en este nuevo escenario estamos incorporando 3 aumentos de 25 puntos básicos, llevando desde el cierre en este 2025 de 9.25% al 10%. Por supuesto, hay un alto grado de incertidumbre de si será que el Banco de la República podrá detener los aumentos a la vuelta de ese 10%, si la inflación ya está encaminándose, o tendrá que continuar avanzando. No lo sabemos, tendremos que ir, y por esa razón tenemos una actualización trimestral de las proyecciones, porque hay un alto grado de incertidumbre hacia adelante, pero por otra parte sabemos que son altas tasas de interés, que sabemos que nadie quiere tener en esos niveles y que a la postre frena el crecimiento y frena la inversión. Entonces, conforme la inflación retorne a algunos niveles, situación que ya viene pasando en Brasil, recuerden que Brasil aumentó tasas de interés desde el año pasado, y ya en estos momentos casi que tiene la inflación nuevamente en su rango meta o algo cercano, que tal vez permita que el Banco Central de Brasil deje de aumentar tasas. Creemos que podría pasar algo similar, casi que hay que el espejo retrovisor es mirar a Brasil a ver qué hay que hacer y qué puede pasar, por lo menos en política monetaria. ¿Qué no hacer en lo fiscal? También miremos a Brasil. Bueno, muy bien. Entonces, tasas de interés estimadas al alza. Nos cambió el panorama realmente respecto a nuestra última versión. Termino ya casi en estas últimas diapositivas también para dar paso por si hay preguntas, con algo que ya he venido mencionando acá, pero en esta nueva actualización ratificamos lo que ha sido nuestra visión del deterioro estimado para las finanzas públicas,
en línea con lo que se promulgó en el marco fiscal de mediano plazo del gobierno, a un 7,1% de déficit fiscal en este 2025 como porcentaje del PIB. Acaba de ser pues, rechazado en el Congreso esa ley de financiamiento que adicionaba una porción al presupuesto del próximo año. Quiere decir que esa porción desfinanciada debe congelarse o postergarse. Entonces, pues ese menos 7,1%, digamos que pudo haber sido mucho peor si es que hubiesen ejecutado mejor y si de alguna manera otras instancias de poder hubiesen dado, digamos, línea suelta para continuar ese gasto y aumentos en presupuestos y nuevos ingresos. Lo cierto es que pues ha habido algunos stoppers en medio de eso y creemos que para el 2026 todavía muy desafiante, todavía bajo un escenario de incumplimiento de la regla fiscal, tendríamos un estimado 6,5% de déficit fiscal, el gobierno estima un 6,2%, entonces creemos que será un deterioro por encima de lo que ellos esperan, pero también alto grado de incertidumbre sobre los mensajes que se puedan dar hacia adelante. Nosotros hemos escrito en detalle sobre cómo se puede hacer una racionalización del gasto público, cómo se puede hacer un mejor estimativo del recaudo estimado para que simplemente las cuentas terminen de cerrar en el año y los inversionistas, empresas y contribuyentes sepamos exactamente cuál es el plan fiscal hacia adelante. En la derecha ven cómo la deuda estimada ascendería por encima del 63% del PIB a niveles del 2026 si no se hace algo realmente comprensivo desde lo fundamental y estructural para reencaminar las finanzas hacia un camino más sostenido. Al margen de lo que puedan ser operaciones de manejo de deuda en el interín que ayuden en un año, pero tal vez dañan la película para el siguiente. Si quieres, termino con tasa de cambio, que sé que es siempre tan relevante, y más bien mencionar acá que lo que hemos visto recientemente, veníamos conversando, creíamos era una distorsión cambiaria. Ya les mencioné que hay buenas razones para creer que hay flujos de capitales entrando a la región, hay divisas, hay remesas, y digamos hay unos flujos como un poquito más estructurales, pero por otra parte, pues tuvimos esta descolgada tan importante de la tasa de cambio en los últimos meses, pues muy en línea con las operaciones de compras y ventas mensuales de dólares que venían realizando desde el Ministerio de Hacienda para finiquitar las operaciones de manejo de canje de deuda. Ahí lo tienen el acumulado en el gráfico a la derecha de 6,000, 7,000, casi 8,000 millones de dólares que entraron, digamos, se pusieron en el mercado, ayudaban a soportar en unos niveles que no se compaginaban con el valor justo de la tasa de cambio que lo tienen en el gráfico de la izquierda, que digamos es un valor un poquito más como desde lo fundamental y desde el comportamiento de pares. Ya hemos visto una corrección estas últimas jornadas de la tasa de cambio hacia los 3,865 y por ahí, y en esta nueva actualización de proyecciones económicas, lo pueden consultar en detalle en nuestra publicación, tenemos una senda un poco más apreciada de la tasa de cambio, pero no en los niveles de 3,700 o por ahí, pero sí por debajo de los 4,000. Aquí vemos unos flujos, creemos que es una historia de flujos y volatilidad, porque será un año electoral, será un año donde Trump continúe tuiteando, donde habrá un nuevo nombramiento en la Reserva Federal, alta volatilidad en los mercados, entonces pues todavía digamos volatilidad, lo hemos visto con esas variaciones de 30, 50 pesos diarios, pero que en esencia vemos como un soporte por debajo entre los niveles de 3,800, 3,900 pesos. Esto, por supuesto, dependiendo de dónde uno se sienta, si del lado de los importadores, exportadores, turistas, pues tiene implicaciones también en las cuentas que deben hacer. Si quieres, yo creo que vamos terminando. Si quieres, déjame la última sobre la dinámica del crédito. Ya mencioné que las tasas de interés y también las tasas de los TES han venido corrigiendo al alza, poco sincerándose más con la situación fiscal, la incertidumbre que se viene en este último tramo, pero lo cierto es que la dinámica del crédito que venía por lo menos en la cartera comercial recuperándose, hay mejores indicadores en la calidad de la cartera de los diferentes segmentos, algo para resaltar, así como una recomposición de las utilidades de los bancos, pues creíamos que íbamos a tener una dinámica de crédito un poco más afianzada para poder impulsar el crecimiento económico,
Lo cierto es que estamos denotando que mucho del consumo y esa dinámica de consumo que he mencionado viene más apalancada, viene menos apalancada en el crédito. Eso tiene de bueno en que pues no estamos hablando de un momento de sobreendeudamiento y sobreapalancamiento en esas decisiones de consumo con altas tasas de interés, pero por el otro lado tiene el lastre y no es una actividad económica que tiene un efecto multiplicador en el sistema. Entonces, un poco más desafiante, no obstante, una dinámica de crédito que estimamos pueda tener crecimiento nominal del 7% en este 2025 y ligeramente por debajo al 6% el próximo año. Son desafíos que se tienen en medio de un sector financiero resiliente, sólido, líquido y a tono con los mejores estándares prudenciales. Ya tienen ahí el mensaje principales, pero lo resumo por donde comencé. Hace falta realmente una directora de orquesta con una batuta fiscal que dé unas señales en adición de cuándo debe entrar la inversión, cómo deben actuar los diferentes actores desde los sectores, cómo los consumidores de pronto debemos enfocar un poquito esos excesos de liquidez hacia fuentes más productivas como el ahorro o la inversión y que tenemos, por supuesto, un año bastante movido en muchos frentes en el 26. Aquí muy atenta a todas sus preguntas que nos pueden dejar tanto en el chat como a través de la palabra. Lau, excelente el espacio y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esos mensajes tan contundentes para el 2026. En este momento tenemos más de 700 personas conectadas con nosotros, que es un gran aforo considerando las fechas y que ya muchos de nosotros estamos ávidos de disfrutar del periodo decembrino. Pero yo creo que, y reuniendo un par de preguntas que varios de nuestros espectadores nos han hecho en el chat, también quisiera enfocar esta parte final de nuestro espacio un poco hacia esa lista del niño Dios que quisiéramos para el próximo año, que justamente llevar a nuestra economía hacia una senda en la que podamos aprovechar las oportunidades que se abren, porque lo cierto es que hay muchos retos, un reto enorme en términos inflacionarios, un reto enorme en términos de inversión, y por supuesto está el tema fiscal que no deja de ser quizás uno de los más prioritarios, pero cómo aprovechar, en qué enfocarse en el 2026 para poder encauzar la economía hacia un mejor equilibrio. Bueno, muy bien. Parece una pregunta como para algún candidato presidencial, pero así la vamos a asumir. Qué retador, un año de transición, como lo hemos mencionado. La mitad del año será todavía en ambiente electoral. Los pronósticos, no somos expertos ni mucho menos, pero los pronósticos de muchos analistas políticos es que realmente sabremos es en esa segunda vuelta cómo se compagina este nuevo ordenamiento y seguramente sabemos pues los primeros 100 días de cualquier gobierno son muy importantes, más que en la acción, creo yo, en las señales. Y aquí hemos dado ya unas pinceladas sobre cómo unas señales sobre cómo racionalizar el gasto público, cómo generar eficiencias, no sé si tipo Milei, tipo Serrucho, tipo Dodge, pero algo que diga, oiga, el aparato del Estado se nos desbordó, pongamos esto en orden. Creo que pueden ser señales muy contundentes hacia adelante, así como volver a afianzar la confianza externa. Recordemos que es que hoy día no tenemos una certificación que anteriormente teníamos, carecemos de esa línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, y yo creo que reanudar con mensajes y señales y un camino ordenado hacia dónde llegar en los siguientes años, puede llegar a dar buenos frutos entendiendo que la economía sí está creciendo. Porque, José, tú lo has mencionado en diferentes espacios también y en tus publicaciones, pero nuestra economía funciona con dos motores, el motor del sector privado y el motor del sector público. A buena hora el sector público impulsó la economía cuando el sector privado tenía tantas deficiencias, pero el sector privado, ya lo mencionamos, está recomponiendo de su actividad y su impulso y creemos tiene un gran logro, será, digamos, un gran logro si logra materializar esas decisiones de inversión el próximo año. Creemos que sí, creemos que hay como un pequeño interruptor que va a permitir que eso ocurra. Es difícil verlo hoy, pero creemos que cuando eso ocurra, el sector privado va a tener un rol
preponderante en este dinamismo y que por el contrario será el momento en que el sector público reordene la casa y le baje ese acelerador, con todas las inflexibilidades y por supuesto lo poco popular que pueda hacer en un primer año de gobierno. Yo creo que un tema de señales puede ser muy potente para una economía que hace bien las cosas en lo macroeconómico a grandes rasgos, va bien encaminada en su crecimiento, tiene retos, pero que con buenas señales también desde la política monetaria, como ya no la vienen dando los diferentes codirectores, son creo que algo para premiar en esa primera instancia. Después ya tendrán que ponerlo realmente todo a funcionar. Lau, yo creo que eso que mencionas es muy importante. Quisiera ser súper enfático en que uno de los mensajes que estamos teniendo para la economía del 2026 es la importancia en la certidumbre y en la información que necesitan todos esos empresarios, todas esas personas que están pensando en emprender nuevos proyectos y en traer inversión real para Colombia, que al final del día es la semilla del crecimiento futuro que va a tener nuestro país. Em, Parte de eso y yo creo que con esto pues ya podemos ir cerrando, es que nosotros revisamos, como bien lo estabas diciendo hace un segundo, esa previsión de tasa de cambio para el próximo año hacia una senda mucho más apreciada, 3.880 en promedio para el próximo año, que yo creo recoge unas luces que estamos viendo en términos de flujos muy importantes y que en parte de golpe está también internalizando sobre nuestra economía esas mejores expectativas para la inversión, tanto financiera, porque tenemos unas tasas de interés supremamente atractivas frente a Estados Unidos, pero además una inversión real justamente pues en medio de una mejor señalización. Em, Lau, si quieres, tratemos de dar un poco más de luces de lo que tendría que pasar, por ejemplo, en esos sectores que traen inversión real, construcción e industria, para justamente ver un mejor panorama en los próximos años, que por supuesto, pues no va a dejar de ser un tema bastante retador, pero que yo creo que hay unas oportunidades bien interesantes en dos sectores clave. Uno de ellos, por ejemplo, el constructor, que es supremamente intensivo en mano de obra y que los encadenamientos y los réditos para el resto de la economía son impresionantes. Sí, José, como tú lo dices, pues, y lo mencionaba en la exposición, tenemos unas perspectivas favorables para el sector de la construcción levantando cabeza el próximo año, pero ya les mencioné también que las tasas de interés elevadas que soportan de alguna manera esas decisiones realmente, pues, si bien el consumo puede tener una senda sin que sea apalancado, eso prácticamente no es factible, digamos, en el sector de vivienda, pues vemos que también las condiciones macroeconómicas de tasas de interés, tasas de fondeo desde las mismas tasas de los TES es muy retador para el sector. Entonces, pues las mismas condiciones macroeconómicas, digamos, son desafiantes para que esa inversión se capitalice y realmente se materialice en el 2026. Yo añadiría que hay un punto también que es importante tener en cuenta y creo que lo hemos mencionado en diferentes espacios y es dónde está el pipeline de grandes proyectos de inversión, por ejemplo, para el sector de infraestructura. Por supuesto, todos estamos viendo el avance tan importante que está teniendo el metro de Bogotá, desde el edificio Atrio donde estamos, pues se ve perfectamente el avance día a día y entonces pues se ve también desde los territorios esos proyectos, pero no se pactaron grandes proyectos en los últimos años que puedan de alguna manera ya hacer esa toma de decisión de este es el momento. Entonces va a depender un poco más, creo yo, de la inversión de las diferentes empresas. Nosotros en las conversaciones con clientes recibimos con muy buenos oídos cuando nos dicen, pero ¿qué invierto ya? Es que quiero abrir una planta, es que estoy pensando expandirlo, pero ¿cuándo es el momento? ¿Me espero al 26? ¿Será muy tarde? ¿Espero que la tasa de interés baje? ¿O qué hago? Y eso denota mucho el sentimiento de los empresarios, tal vez de muchos de ellos de querer apostarle y querer seguramente tener ya por el mismo flujo de la actividad económica interés de expandir sus operaciones, pero no necesariamente la certidumbre regulatoria, seguridad y otros para realmente afianzar eso. Yo creo que ese interruptor que se puede aprender el próximo año, repito, hay muchos factores todavía de incertidumbre, puede llegar a desatar que algunos de esos proyectos, empresas materialicen, pero creo que va a tomar más tiempo hacia adelante que grandes proyectos que tal vez muevan la aguja en la inversión en ese dato macro que mostramos acá se materialice. Además, recordar que el boom de la inversión en años anteriores, pues sí estuvo muy atado al mismo boom petrolero. O sea, hay que repensar cómo las grandes inversiones que llegaban al país
pues estaban, digamos, atendiendo un sector que hoy día pues tiene un cambio en su transición misma energética y que dependiendo de cómo se perfile hacia adelante, pues podrá tener unas oportunidades o tendremos que de alguna manera nuevamente diversificar hacia otras fuentes de ingreso. Lau, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, ya todos nos vamos con unos mensajes que dentro de todo son muy alentadores para el 2026 y creo que cumplimos con el objetivo y el cometido para este espacio. A todos muchísimas gracias por conectarse con nosotros, muy invitados a seguirnos en redes y a seguir justamente las publicaciones que estamos haciendo todo el tiempo. Y bueno, esperamos que tengan una excelente Navidad y un muy próspero 2026. Gracias a todos. Feliz año. Ujú.